Bueno, a ver, ¿qué pasaría si la ciencia demostrara que el 90% de los pensamientos que alguien va a tener hoy son exactamente los mismos que tuvo ayer? Uf, la verdad es que da un poco de vértigo pensarlo. Muchísimo. Porque claro, siempre se nos vende esta idea de que el éxito, ya sea profesional o personal, requiere sudor, lágrimas y trabajar 14 horas diarias sin descanso. Sí, la mítica cultura del esfuerzo constante, ¿no? Estar siempre ocupados frente al ordenador hasta las tantas de la madrugada. Exacto. Pero, ¿y si resulta que el trabajo más duro y productivo no es el que se hace hacia afuera, sino el que se hace en absoluto silencio, frente a un espejo o con un bolígrafo en la mano? Es que eso es un cambio de paradigma radical. Básicamente implica dejar de mirar hacia el exterior para buscar resultados y, bueno, empezar a mirar cómo está configurada la maquinaria interna, ¿sabes? La que produce esos resultados. Totalmente. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desgranar una entrevista súper extensa y reveladora del programa Mentores Emprendedores. Sí, la entrevista con Viviana de Ferrari, que es especialista en inteligencia emocional. Un material buenísimo, por cierto. Es que es brutal. La promesa de este material es decodificar una estadística que lo cambia absolutamente todo, porque la ciencia demuestra que el 80% del éxito vital proviene de la inteligencia emocional. Y fíjate, solo un 20% del coeficiente intelectual. Claro, ese es el dato. Así que, para quien nos escuche y busque aprender sin agobiarse, que se prepare, porque vamos a explorar desde curaciones inexplicables de enfermedades hasta cambios físicos que desafían la lógica. Todo porque el cerebro es, literalmente, la farmacéutica más grande del planeta. Me encanta esa frase. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque ese dato del 80-20 es el pilar de todo, ¿verdad? Siempre se ha idolatrado tener buenas notas, los títulos universitarios. Sí, históricamente se ha tratado el coeficiente intelectual como el predictor definitivo del éxito. Pero, a ver, el coeficiente intelectual es simplemente la potencia bruta del hardware de un ordenador. Ya te permite resolver un problema matemático complejo y poco más. Eso es. Pero ese hardware es completamente inútil si el sistema operativo está corrupto. Y la inteligencia emocional representa precisamente ese sistema operativo. O sea, la capacidad de gestionar la frustración, de no sabotearse a uno mismo. Exacto, de tener resiliencia. Por eso representa ese 80% del éxito. Porque de nada sirve tener una mente súper brillante si, no sé, un ataque de pánico antes de una presentación te arruina meses de trabajo. Es una analogía perfecta. Pero claro, para entender cómo actualizar ese sistema operativo emocional, pues primero hay que entender cómo se instaló en nuestro cerebro, ¿no? Así es. No podemos reescribir un código si no sabemos en qué lenguaje se escribió la primera vez. Y para ver las raíces de estos comportamientos hay que mirar a la neurología, A las ondas cerebrales, según menciona la fuente. concretamente a las ondas teta. Viviana de Ferrari detalla algo fascinante. Desde el tercer trimestre de embarazo, ahí en el vientre materno, hasta los 7 años de edad, el cerebro funciona sobre todo en estado teta. Que para los que no somos neurólogos, estar en ondas zeta es básicamente vivir en un estado de hipnosis, ¿verdad? Literalmente. Durante esos primeros 7 años, el cerebro del niño no tiene el filtro analítico que tenemos de adultos. Es una esponja absoluta. O sea que todo entra directo. Todo. Todo lo que observa, escucha o siente se graba en el disco duro del subconsciente como una verdad absoluta. Las discusiones en casa, cómo se maneja el dinero, las creencias sobre el éxito. Todo pasa sin aduana mental. Es como intentar ejecutar aplicaciones de última generación en un teléfono inteligente que sigue usando un sistema operativo de hace 20 años. Totalmente. Esa es la imagen. Claro, alguien quiere instalar la app de liderazgo seguro en su vida adulta, pero su sistema base dice, oye, error de compatibilidad. En 1998 aprendimos que no somos suficientes. Y claro, es tremendamente frustrante querer cambiar las acciones de tu día a día sin actualizar ese software subconsciente antes. Ya normal. Y esa frustración es el pan de cada día para mucha gente. Lo fascinante de la fuente original es cómo explican que este piloto automático genera un ciclo cerrado si no intervienes. Volviendo a la estadística del principio, ¿no? Lo de los pensamientos diarios. Exacto. Se dice que tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos al día. Pero el dato demoledor es que el 90% son los mismos que ayer. ¡Qué barbaridad! ¡90%! Sí, la cadena es implacable. Los mismos pensamientos generan las mismas emociones químicas de ayer,
Y esas emociones dictan las acciones de hoy. Acciones iguales, resultados idénticos. Es un bucle. Ya, y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque si vivimos atrapados en estos bucles antiguos, el impacto en la realidad física inmediata es asombroso. Hay un concepto clave en la entrevista que rompe los esquemas. Ah, sí, el tema del tiempo. Eso es, la mente humana, a nivel físico y neurológico, no sabe distinguir entre el pasado, el presente y el futuro. Es una ceguera temporal absoluta. El cerebro no distingue si algo está pasando ahora mismo delante de tus ojos o si te lo estás imaginando vívidamente en la cabeza. Claro, el cuerpo siente la ansiedad de un escenario catastrófico imaginado en la ducha, por ejemplo, un despido, exactamente con la misma intensidad química que si tuvieras un tigre en el salón de casa. Biológicamente es idéntico. Hay una anécdota fantástica de la anfitriona del programa, de Ximena, que ilustra esto súper bien. Cuenta que estaba a punto de salir a hablar frente a un público de 3.500 personas. De las 3.500 personas. Imagínate, nivel de nerviosismo paralizante, corazón desbocado, manos sudando. Y el consejo que aplicó fue dejar de pelear con la sensación física y simplemente cambiar la etiqueta mental. Un cambio de narrativa en tiempo real. Justo. En lugar de decirse, estoy nerviosa, esto es una amenaza, empezó a repetirse que estaba emocionada. Y funciona porque la sensación física, esa descarga torrencial de adrenalina y cortisol, es idéntica para el terror que para el entusiasmo extremo. O sea, la biología es la misma, solo cambia la narrativa que le das a esa reacción. Y ese cambio es la diferencia entre el éxito a largo plazo y el fracaso rotundo, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de transformaciones físicas profundas. Aquí es donde entra la historia de Viviana, ¿no? Sí, su testimonio es crucial. Ella llegó a pesar 105 kilos. Buscaba una solución rápida y se sometió a una reducción de estómago. La intervención física funcionó al principio, perdió 38 kilos. ¡Ah! Pero claro, luego viene el efecto rebote. Exacto. El detalle revelador es que con el tiempo recuperó 35 kilos, anulada por completo por la mente. Porque el software antiguo seguía operando en ese estómago modificado. Años después, tras un trabajo interior profundo, logró perder 25 kilos sin dietas severas ni ejercicio extremo. Solo trabajando el amor propio y los bloqueos infantiles. Eso es. La lección de la fuente es clara. Intentar alterar la acción o el cuerpo sin cambiar al observador interno da resultados muy deficientes. A ver, tengo que hacer de abogado del diablo en este punto, porque escuchar que se logran cambios físicos tan radicales solo con el poder de la mente suena un poco místico. Suena a magia, claro. Suena a libros de autoayuda de dudosa procedencia, aunque la fuente menciona un detalle lingüístico sobre el inglés que me voló la cabeza. Lo de la palabra spelling. Sí, que la palabra para deletrear, spelling, comparte raíz con spell, que es hechizo. El concepto de que nuestras palabras son decretos literales, que cuando dices algo después de un yo soy, el cerebro lo toma como una orden absoluta, como un hechizo biológico. Pero, insisto, ¿dónde está el respaldo científico estricto de todo esto? Es un escepticismo súper necesario. No podemos quedarnos solo en el pensamiento mágico. Todo esto se apoya en científicos como el biólogo Bruce Lipton y Joe Dispenza. Vale. La clave científica que une ese hechizo con la biología dura se llama epigenética. Epigenética. A ver, si no me equivoco, esto rompe con la idea de que somos prisioneros absolutos de nuestro ADN, ¿verdad? O sea, tener el gen de una enfermedad no significa que estés condenado a sufrirla. Lo has definido perfecto. El gen es solo un plano. Durante años se creyó que el 99,9% del ADN humano era ADN basura. Basura. Madre mía. Sí, porque no codificaba genes puros. Pero la epigenética descubrió que esa supuesta basura son en realidad proteínas con miles de variaciones que actúan como interruptores. Ah, o sea que se encienden y se apagan. Exacto. Los genes necesitan una señal del entorno para activarse. Viviana da un dato médico abrumador. Solo el 5% de los pacientes con cáncer tienen el gen puramente hereditario. ¿Solo el 5? Solo el 5%. El 95% restante lo desarrolla por cómo su entorno enciende esos interruptores. O sea, tener el plano para construir un edificio defectuoso no significa que se vaya a construir. Alguien tiene que dar la orden. Pero aquí me falta una pieza. Dime. Entiendo lo de los interruptores, pero ¿cómo un pensamiento abstracto presiona físicamente ese interruptor en una célula del hígado, por ejemplo?
¿Cuál es el mecanismo? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es química pura. Cada vez que tienes un pensamiento, el cerebro produce sustancias llamadas neuropéptidos. Imagina que cada pensamiento es una pequeña fábrica. Vale. Si el pensamiento es de gratitud, el cerebro fabrica dopamina u oxitocina. Si es de miedo o de no valgo para nada, inunda el sistema con cortisol y adrenalina. Y eso viaja por el cuerpo. Exacto. Viajan por la sangre y se acoplan a los receptores de las células. Al acoplarse, envían la señal al núcleo que altera cómo se expresa el ADN en ese mismo instante. Es alucinante. O sea, un pensamiento se convierte en materia tangible en segundos. Y según la entrevista, esta activación depende de 3 factores: trauma físico, nutrición y el tercero, que tiene un peso enorme. El tercero, que representa entre un 60 y un 70% del impacto, son los pensamientos y emociones. ¡Un 70%! Es brutal. Esto explica historias médicas extremas de la entrevista. Hablan de un hombre en Londres desahuciado con cáncer terminal, desde la nariz al esófago. Sí, lo recuerdo. Tras 3 días de meditación ininterrumpida, cambiando su estado emocional radicalmente, o sea, inundando su sangre de química regenerativa, el tumor empezó a desprenderse. ¡Qué fuerte! Y también estaba el caso de la mujer con esclerosis múltiple, ¿no? Sí, a la que le habían extirpado un músculo del brazo quirúrgicamente y contra todo pronóstico recuperó la movilidad entrenando mentalmente las conexiones neuronales. La verdad es que plantea un escenario fascinante y a la vez da bastante respeto. Porque plantea una pregunta clave. ¿Cuántas de nuestras limitaciones físicas o profesionales son en el fondo órdenes químicas restrictivas por miedos infundados? Claro, el miedo crónico somatiza en enfermedad, pero la coherencia emocional puede somatizar en salud y regeneración. Eso es. Vale, la base científica queda clara. Pero esto nos lleva al problema del día a día. Una vez que entiendes esto, ¿cómo detienes ese piloto automático de la infancia? Porque la solución no puede ser irse a un monasterio en Nepal 6 meses. Ya, la gente tiene hipotecas y reuniones, claro. Exacto. ¿Cómo aterrizas esto un martes por la mañana en la oficina? Pues Viviana da una respuesta súper esperanzadora. Dice que la sanación está en el juego de niños. Son herramientas muy simples, que no fáciles, porque requieren mucha disciplina y repetición. Vale. ¿Cuál es la primera? Literalmente, sacudirse y saltar. ¿Saltar como un crío? Tal cual, durante al menos 2 minutos. Suena ridículo para alguien con traje, pero la NASA afirma que saltar es el mejor ejercicio por la aceleración celular. A nivel emocional, sacudir al cuerpo libera el trauma de la memoria celular. O sea, te saca del bucle mental y te aterriza en el cuerpo de golpe. Me imagino a un alto ejecutivo saltando en el baño antes de presentar resultados. Es que funciona. Pero claro, saltar funciona si tienes intimidad. ¿Qué pasa si te entra el pánico en medio de una sala de juntas llena de gente? Necesitas algo más discreto. Para eso está la doble inhalación. Tomas una respiración profunda por la nariz y justo al tope haces una inhalación extra, cortita y rápida. Luego exhalas largo por la boca. ¿Y esto qué hace exactamente? Fisiológicamente expulsa el monóxido de carbono atrapado, pero a nivel neurológico le envía una señal química de seguridad al cerebro reptiliano. Te saca del estado de alerta en segundos. Es como reiniciar el router cuando se cuelga el internet. Súper útil. Y luego está lo de escribir, el journaling, para procesar el ruido mental, pero hace mucho hincapié en una condición innegociable. Sí, tiene que ser a mano. 0 ordenadores o móviles. Al usar papel y boli, el brazo se convierte en un canal físico directo para liberar la energía emocional. Claro, objetivas la emoción desde fuera en vez de dejarte arrastrar por ella. Exacto. Sin embargo, hay un obstáculo típico con todo esto. Mucha gente se frustra intentando meditar para dejar la mente en blanco. Con 80.000 pensamientos al día, eso es titánico. Es lo que llaman la trampa de la meditación analítica. Te pones a meditar y acabas repasando la lista de la compra. Por eso proponen herramientas como el Ho'oponopono y el trabajo de espejo. El Ho'oponopono, que es una práctica hawaiana, si no me equivoco. Sí. En vez de forzar la mente a quedarse en blanco, la ocupas activamente con un mantra. Las frases son, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Vale. Si lo combinas mirándote a los ojos en el espejo, engañas al cerebro dándole una tarea concreta. Interrumpe los pensamientos destructivos y te inunda de neurotransmisores de seguridad. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque estas herramientas, saltar, respirar, lo del espejo, no son para convertirte en un monje sin emociones. Para nada. Sirven para no reprimir lo que somos por miedo al rechazo.
Aquí entra la analogía de las pelotas de boli de La Fuente, que me parece brillante. Imagina que tus defectos, lo que crees que te hace indigno de amor, son pelotas de boli. Es súper visual. Estás en una piscina, intentando hundir todas esas pelotas para que nadie las vea. Mantener una hundida cuesta, pero intentar hundir 20 a la vez agota toda tu energía. Y por pura física, tarde o temprano, te resbalas y una pelota sale disparada y te golpea en la cara. Justo en el peor momento. Exacto. Estas herramientas sirven para dejar que las pelotas floten y aprender a convivir con ellas. Porque también se enfatiza que el ego no es el villano de la película al que hay que erradicar. Ese debate es interesantísimo. Si te vas a la montaña aislado, vale, pero en el mundo real y profesional, el ego es una herramienta de navegación necesaria. Claro, necesitas ego para tener ambición, pedir un aumento o poner límites sanos. El peligro son los extremos. Por un lado el narcisismo y por otro la falsa humildad del síndrome del impostor. Creer que no vales nada también es ego, porque centras todo en ti mismo y en tus deficiencias. Al final, todo esto converge en una idea fundamental de la charla, la responsabilidad, entendida literalmente como la habilidad de responder. Me gusta mucho ese matiz etimológico. Es comprender que las emociones no son dictadores ni enemigos. Son simples indicadores luminosos en el salpicadero de un coche. Si se enciende la luz de la gasolina, no rompes la bombilla con un martillo, no, vas a una gasolinera. Lógico. Pues si aparece el miedo, indica que hay un límite o una creencia heredada en peligro. Si es tristeza, indica una pérdida, y hay que profesarla. Y esto deja clarísimo que es un proceso de mantenimiento continuo. No hay una meta donde digas, venga, ya estoy sanado. ¿Qué va? Funciona como pelar capas de una cebolla toda la vida. A veces quitas una capa y descubres cosas que ni siquiera son tuyas, como el tema de los traumas transgeneracionales. Ah, sí, la historia de Jimena y su madre. Eso es. Ella descubrió en terapia que unos sentimientos de frío y soledad profunda que tenía no eran de su propia vida, sino de lo que vivió su madre durante el embarazo. ¡Qué barbaridad! Técnica materna. Visibilizar esto no es para culpar al pasado, sino para observar la emoción y decir, oye, ¿esto no es mío? Decido soltarlo. Es una inmersión que cambia totalmente la perspectiva del control sobre la propia vida. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, quiero proponer una última reflexión para quienes nos escuchan. A ver. Algo para darle una vuelta hoy mismo, antes del próximo gran reto. Si es biológicamente cierto que el cerebro actúa como una farmacia gigante, despachando la receta química exacta que nuestras palabras le dictan, Que ya hemos visto que lo es. exacto. Y si es cierto que el pánico paralizante y la emoción desbordante comparten exactamente la misma química corporal, la próxima vez que el corazón se acelere frente a un desafío enorme, ¿qué vamos a elegir? Esa es la clave. Se elegirá etiquetar esa sensación como una amenaza diseñada para enfermar y paralizar, o como una descarga gratuita de energía diseñada evolutivamente para garantizar el éxito en ese momento. La biología ya está haciendo su trabajo. Las letras del hechizo, sin embargo, las elige la mente. Queda en cada uno decidir qué decreto lanzar,